parques y museos de la isla. Tenemos, bueno, pues a Carlos Larrea y pues a nuestro invitado el día de hoy que presenta pues su libro, al autor Reza Emilio Guma, que él viene a hablarnos de esta presentación ahí en la Fundación de Parques y Museos, que es el día de mañana. Bienvenidos, Carlitos, gracias. Gracias. Reza, vamos a entrar de lleno contigo. ¿De qué se trata este libro? El libro tiene un poco de todo, es lo que yo siempre digo, ¿no? Cuando un escritor tiene que definir su libro es muy difícil porque uno tiene un concepto de lo que es la idea del libro y luego los lectores tienen otro concepto, ¿no? Ajá. Para mí, como está basado en el siglo X, yo diría que es una novela histórica. Okay. Sin embargo, hay mucha gente que ha dicho que es una sátira, que es una aventura. Tenía elementos de todo. Yo, como soy historiador, hice una extensa investigación para que nadie dijera que este libro tiene fallos o tiene carencias. Entonces sí que tenía ese elemento, el componente histórico, pero también tiene elementos de erotismo, de humor, de aventura. Pero se trata de un príncipe de Cachemira, que es la zona del norte de la India, que embarca una aventura en el descubrimiento de su legado. Se da cuenta, por X motivos que no hay que desvelar, que tiene que dejar atrás un legado. Y entonces embarca en este viaje hasta Al-Ándalus, que era el centro del mundo entonces, el califato de Córdoba, que era el sur de España. Y entonces pasa, lógicamente, tiene que pasar por Persia, por Bagdad, por Egipto, por Damasco, por Constantinopla, Egipto, y todo es una gran aventura, ¿no? Y ahí se desarrolla el libro, todo eso. Toda la aventura, sí. El título del libro, El legado del príncipe de Cachemira. Sí, eso es el príncipe de Cachemira y tiene que dejar atrás su legado. Y más importante el legado que el príncipe. ¿Y qué busca él al final de esto? No se da cuenta, él se da cuenta, al principio del libro conoce a una embajadora andalusí que se llama Saray y trae noticias del califato de Córdoba y se da cuenta con esta llegada de esta embajadora de que sí que tiene un legado que tiene que dejar atrás. Y el libro realmente se trata de esta aventura y esa búsqueda de esa aventura, de ese legado, quiero decir. Del mismo. Del mismo. Él no se da cuenta cuál es el legado que tiene que dejar atrás para el mundo, pero se da cuenta que el legado está en Al-Ándalus. Me dices que sí es una investigación, o sea, puede ser basado en hechos históricos. No, es una novela de ficción, es una aventura. Lo que pasa es que el telón de fondo es el siglo X, entonces todo está basado en hechos reales, pero no deja de ser una novela de ficción. De ficción completamente. Sí, y lo que es el telón de fondo es la historia. Ya sí, está la el historia personaje. bien investigada. Entonces él, lógicamente, encuentra con otros personajes míticos y esos personajes sí que existían en el siglo X. Pero ahí hace un encuentro, en este recorrido hace un encuentro con todos estos personajes reales. Sí. Entonces, la investigación era como un 20% de todo lo que invertí en este libro. Si invertí unas 700 horas, la investigación eran como 100 horas más o menos. Era fácil para mí, reconozco que era fácil porque soy historiador. Claro. Entonces ya domino todo lo que pasaba en el mundo en ese siglo, pero tenía que corroborar todo con la investigación. Con hechos reales, claro. ¿Y dónde escribiste este libro? Aquí en Cozumel. Aquí en Cozumel. Sí. Yo viví aquí todo el año pasado. Estaba trabajando como profesor de literatura en el Gardner. Y trabajaba en el Gardner de 8 hasta las 3. O sea, 6-7 horas al día, y en cuanto llegaba a casa hacía unas quesadillas súper rápido y a escribir el libro, y dedicaba como 5 horas todos los días durante 4 o 5 meses, pero todo lo escribí aquí en Cozumel. ¿Cuánto tiempo te llevó ya concretar, finalizar, ponerle fin a esta historia? No me acuerdo exactamente, creo que estuve 3 o 4 meses haciendo 5 horas todos los días hasta que terminé, y luego yo lo que es la corrección. Y la corrección ya es otra bestia, digamos. ¿No? Eso es un trabajo muy difícil, muy complicado. De hecho, yo soy partidario de que esa corrección es un trabajo que corresponde a correctores, no a nosotros los escritores. Ahora sí, profesionales en ese ramo, ¿no? Por supuesto. El tuyo es crear este tipo de historias. Yo soy la fábrica de imaginación y lo demás es... Claro. Sí. Pues 4 meses aquí en Cozumel, bueno, pues es atractivo también que
pues gente tome o se inspire aquí en la isla, ¿no? Claro, de ¿No hecho, te dio dificultad? Llegaba de mi gira de Mil Besos. Mil Besos, la primera novela que escribí. Estuve de gira en España 4 o 5 meses y cuando llegué aquí no tenía ninguna idea de escribir otro libro. Y no sé lo que era. En cuanto llegué a Cozumel, digo, ya está, voy a empezar a escribir. No tardé ni una semana y empecé con esta novela que no tiene nada que ver con Cozumel ni con Latinoamérica. Está todo basado en el Medio Oriente, ¿no? Pero sí, o sea, toda la inspiración me llegó aquí en Cozumel y era como... No sabía cómo parar. Era como una adicción. Escribía 5 horas todos los días y no podía parar. Después de 5 horas, para un escritor... pues no pierdes el hilo en ocasiones, como que se pone en blanco la mente y hay que volver a leer para retomar el tema, la historia. Esto me está pasando ahora. Yo ahora estoy trabajando en mi tercera novela, que se llama La Trapecista, y empecé muy bien. Empecé hace un mes más o menos y no paraba. Igual que este libro, El legado del príncipe de Cachemira, no paraba. De repente hace 2 semanas paré, o sea, ya no tenía la inspiración para hacer la otra parte. Esta novela El legado del príncipe de Cachemira, fluía todo muy bien. Fluyó toda la idea, toda la En ningún imagen, momento la historia. estuve parado pensando qué es lo que tiene que seguir, qué es lo que tengo que escribir, ahora dónde va a ir. Como tenía el mapa delante y sabía más o menos por qué sitios iba a pasar, no tenía ningún problema y la verdad es que me llegó una fuerte inspiración con este libro. Sin embargo, con La Trapecista sí que estoy teniendo más dificultad de seguir. De todas maneras, esta novela, la segunda, tiene 500 páginas casi. Bueno. Y esta tercera de La Trapecista no quiere superar las 150 páginas, pero aún así estoy bloqueado. Pero con ese libro fluyó todo fantásticamente. ¿Y cómo surge el príncipe? ¿No podría haber sido una reina o no sé, un comerciante de esa época? Es una pregunta muy, muy interesante. Yo cuando escribí Mil Besos es una idea muy curiosa de una aventura, una búsqueda de un chico que está buscando el amor de su vida. Y como soy historiador, hay muchos hechos que están ahí que realmente no son correctos, que son ideas muy erróneas que nosotros creemos. Por ejemplo, ¿por qué siempre nos venden la imagen de Jesucristo como si fuera un hombre blanco? Exactamente. Para cualquier historiador sabemos que Jesucristo era afrohebreo y no era un hombre blanco. Completamente. O por ejemplo, ¿por qué pensamos que la raza aria procede de Alemania? Si todos los historiadores sabemos que proceden de Afganistán. O ¿por qué hoy en día creemos que solo existía un Dios? Cuando antiguamente, incluso aquí en México, existían muchos dioses y la gente no se da cuenta por qué hubo ese cambio, a qué fue debido. Entonces, muchas veces cuando estoy hablando con mis amigos, me molestan estas ideas erróneas. Claro. Entonces, pero lo que nos han vendido por mucho tiempo. Ahí está, igual que Santa Claus, San Nicolás. Claro. San Nicolás era un santo turco, igual que San Agustín era un santo egipcio negro. Pero nos venden la imagen de Santa Claus como si fuera un dibujo animado, ¿no? Entonces, cuando hablo con la gente, sí que intento... no está bien imponerse. Entonces, siempre intento hablar con la gente con tranquilidad, porque no, esto es erróneo, esto fue así. Entonces digo, lo que voy a hacer, en vez de hablar, es escribir. Para que la gente lea un poco de los hechos históricos. Entonces, esto es una novela de ficción, repito, es una aventura, pero dentro de esta novela la gente puede aprender muchísimo. De geografía, de historia, principalmente. Sí, con hechos más correctos, más precisos. Más sólidos. Sí, ofreciendo otro punto de vista de la historia. Claro. Sí. ¿Y en qué termina? No, hay que leer el libro, hay que leerlo. Es un punto muy tierno, muy bonito, muy tierno, eso sí. Mejor vamos a llegar al final del libro. Y bueno, déjame platicar ahora con las cuestiones técnicas con Carlos. ¿Cuándo es la inauguración? ¿Dónde va a ser? ¿A qué horas? Bueno, pues para empezar, ya sabes, en nuestra casa, y antes de seguir quiero agradecerte siempre el espacio a nombre del gobierno del estado de Quintana Roo y por supuesto de la Fundación de Parques y Museos que preside el licenciado Eduardo Novelo López y nuestro director general, el licenciado Jorge Alberto Martín Azueta, quienes están como muy interesados en promover este tipo de eventos que nos dan carta abierta para
poder llevar a la gente algo como esto. La inauguración, bueno, más bien la presentación del libro se va a dar mañana a las 8 de la noche en el auditorio del Museo de la Isla. Y la parte más importante que tenemos que resaltar, aparte, por supuesto, de la presentación del libro, es que toda la gente va a poder debatir este punto que estamos nosotros platicando brevemente, por supuesto, con el autor. Sabemos que en Cozumel esta oportunidad es nula porque no vienen escritores para acá a ofrecer un libro, no tenemos escritores abiertos. Habrán muchos escritores porque lo hemos dicho muchas veces, Cozumel es un semillero, pero más sin embargo son autores que escriben para sí y los guardan bajo su cama, y sabremos de alguno conocido que tiene una obra por ahí escrita pero nunca las presentan. Nunca puedes debatir, nunca puedes conocer el punto, y en este momento pues no es así. Está con nosotros Reza Emilio Juma, que nos trae su libro del legado del príncipe de Cachemira. Curiosamente, el escenario de inspiración fue Cozumel, pero solo de inspiración. Y bueno, el resultado es ciertamente fantástico. Y repito, tenemos la oportunidad de estar con el autor, debatir con el autor y, por supuesto, adquirir el libro. Creo este es uno de los puntos más importantes. Y repito o retomo lo del principio, que es algo que la Fundación de Parques y Museos, a través del museo, a través de pedagogía y asistencia social, está persiguiendo, ¿no? Estamos tratando de acercar a la gente a la cultura, a la lectura, por supuesto, a nuestras tradiciones y raíces. Y aunque habla del Medio Oriente, bueno, la cultura y la historia nunca están peleadas, jamás, claro, ¿no? Claro. Cada tierra, cada región es una cultura diferente, es una historia diferente, y como bien lo acaba de decir Rez en este momento, pues es un acercamiento a otra historia, ¿no? La historia que no estamos acostumbrados y que más sin embargo hoy en día mucha gente contrapuntea con la historia que tenemos conocida por imposición, muchas veces. Pues ahí está hecha la invitación para el público en general. Y regresando con el autor Reza, platicábamos la semana pasada precisamente con la directora de pedagogía que la cultura de la lectura simplemente se ha perdido. Un autor que hace libros, que hace obras como esta, ¿qué opinas sobre este tema? Que se pierde la lectura completamente, preferimos perder horas viendo televisión, no darnos el tiempo de aprender, porque leyendo no se aprende historias, aprende geografía, aprende de otros países, pero eso ya lo hemos perdido. ¿De qué sirve hacer obras como esta si quizás, o en ocasiones también, pues gente bajo recursos no puede acceder a la compra de un libro como este? Es una pregunta muy interesante. De hecho, no solo soy escritor, también lo que hago es fomentar a los jóvenes a leer, ¿no? Entonces muchas veces hablo en varias universidades de la importancia de la lectura. De hecho, mañana mismo voy a estar en el CEDMAR a las 8:30 de la mañana, simplemente hablando de la importancia de la lectura en la sociedad. No voy a estar hablando de mi libro. También cuando estaba trabajando en el Gardner, era como un objetivo mío intentar fomentar la lectura entre los jóvenes. Lógicamente no podemos echar la culpa a los jóvenes. Los jóvenes al final agarran lo que nosotros estamos ofreciendo, lo que la sociedad está ofreciendo. Entonces, con la edad que yo tengo, yo cuando era joven, la única diversión era agarrar la bicicleta o leer un libro. Sin embargo, ahora estamos viendo en la sociedad que hay muchísimas opciones para los jóvenes. Claro. Una cosa que me da un poco de pena es que hay mucha dependencia del iPad, mucha dependencia del iPhone, mucha dependencia de las redes sociales. Sí. Entonces, yo cuando era joven y un profesor me preguntaría, por ejemplo, ¿cuál es su opinión sobre el racismo en la sociedad mexicana? Pues lógicamente yo tengo que pensar y exponer mi opinión. Sin embargo, ahora si preguntamos lo mismo a los jóvenes, ¿qué hacen? Acuden al iPad. Entonces ya no están pensando por sí mismos. Es igual lo que yo dije ayer, es igual que si vemos una película, por ejemplo. Claro. Si vemos una película, lógicamente una película puede ser divertida, puede ser aburrida, pero todas las imágenes están ahí. O sea, las caras están ahí, los paisajes están ahí. Entonces realmente no podemos implementar nuestra imaginación. Claro. Sin embargo, cuando leemos un libro, cada uno tiene su imaginación. Claro. Entonces, es lo que dije ayer. Si ustedes dos leen este libro y al final practican, igual Carlos tenía otro concepto de la cara de Gira, o tenía otro concepto de los paisajes de Damasco y de Bagdad, por ejemplo, y usted tenía otra imagen.
Entonces, lo bueno de leer un libro es que nosotros somos los productores y los directores de la película. Claro. Nosotros hacemos todo. Lo que usted también ha mencionado es el tema del precio de los libros. Sí, es un tema muy importante. Y yo, de hecho, cuando estaba de gira en España, muchísima gente llegaba a mis eventos y decía, me encantaría leer este libro, pero no tengo 300 pesos. O me llegaban grupos de 4 o 5 chicas y compartían un libro entre 4 o 5 personas. Okay. Yo Una creo limitación en yo cuestión creo que de 300 pesos es el precio de este libro. Es dinero, pero cuando lo pensamos, ¿qué es lo que gastamos en una cena? Que nos dura 1 hora y media. Claro. ¿Qué gastamos cuando vamos de chelas? ¿Qué gastamos cuando vamos de vacaciones? O sea, yo fui a Valladolid hace una semana, Valladolid, que está aquí cerquita, un pueblo. Así. Estuve 4 días y gastamos 4 o 5 mil pesos en cosas básicas. Entonces, realmente comparándolo con otras cosas, 300 pesos no es nada. Pero sí, o sea, nosotros no podemos jugar mucho con eso. O sea, los escritores estamos obligados a vender el libro en el precio que ponga la editorial, ¿no? Que también realiza un trabajo muy importante. Entonces, el problema es que si al final ofrecemos los libros en 100 o 80 pesos, la gente ya deja de escribir. Porque ya, entonces, por ejemplo, el escritor... Hacen libros comerciales. Claro. Entonces yo, por ejemplo, podría ofrecer este libro cuando sea un bestseller. Entonces hago una reedición. Entonces, en vez de 300 pesos, cuesta 100 pesos, porque el libro ya está editado, es simplemente una reedición. Pero la primera edición siempre sale... Y el libro tiene casi 500 páginas. Okay. Pues ahí está, eso hay que ponerlo sobre la mesa. Pues les agradezco una charla amena, principalmente con el autor Reza Emilio Yuma, que es el autor de este libro, El legado del príncipe de Cachemira, que el día de mañana, viernes a las 20 horas, se presentará en el auditorio de la Fundación de Parques y Museos. Les agradezco el haber venido. Muchas ¿Algo más que gracias. desees agregar? No, que la gente venga a verme. O sea, no hay ningún compromiso a comprar libros. Es simplemente venir a verme, platicar conmigo, que soy una persona muy abierta, una persona agradable y me encanta hablar con la gente, sobre todo en mi libro. Claro. Entonces, la Fundación de Parques y Museos ha hecho un enorme esfuerzo para este día. Aquí estoy enormemente agradecido, muchísimas gracias. Y espero que la gente venga a verme. El día de mañana. Espero que no llueva mañana. No, esperemos que no, parece ser que hoy mejor el día, pero... Bastante. Para agregar de parte de la Fundación, como te decía hace un momento, Sergio, la preocupación nuestra siempre va a ser tener algo cultural, algún acervo para la gente. Este es un punto muy importante. Ese es algo que queremos no perder. Esperamos que le apures con el siguiente libro, Reza, para tener la presentación. Y por supuesto, para acercarnos a no solo al libro, sino a una persona que hace algo diferente a todos nosotros, que escribe, que es su modus vivendi, y que no solo es su modus vivendi, ¿no? Es su modo de ver las cosas. Entonces, sí, siempre, Sergio, agradecerte mucho por parte de la Fundación estos espacios permitidos y no dejar de invitar a todos mañana al auditorio a las 8 de la noche. Pues les agradecemos, te agradezco el haber estado con nosotros. Son las 12:54, nos vamos a una pausa, regresamos.